Amigos y amigas, qué bueno estar con ustedes en esta nueva edición de este espacio que quiere ser una compañía para tantas personas que nos ven y que nos comentan. Gracias de todo corazón. Monseñor, ¿le gustó esa introducción? Esa introducción, sí, pero me gusta más lo que te mandó a decir el padre Darío Taveras. Salúdame al sufrido Polo Ramos. Bien hecho. Agrégale a eso lo de su hermana, mi querida amiga Carminelli. Después yo le cuento. Tráteme bien, me dijo Bien, ella. pues saludamos a toda nuestra gente que, como tú bien acabas de decir, están pendientes de nosotros por donde quiera. Incluso son paquetones de saludos que le mandan a Polo. A veces se los entrego por la radio, otras veces personalmente. Bien, pues saluda a tu gente, Polo, para yo entrar con algunos saluditos. Mire, hoy voy a saludar al padre Leonardo Casimiro, que me dijo que es fiel con nosotros. Así Bien. que gracias. Debes tú saber que el padre Leonardo Casimiro es el encargado de la Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral en la Arquidiócesis de Santiago y por tanto él encabeza la procesión de la marcha de la Biblia y todo eso. Tú sabes que antes era el padre William Arias. Ay, que aprovecho para saludar a Piro. A su papá. Y a Lidia, que son fidelísimos. Al sinvergüenza sabe de nuestro programa, porque Piro y Lidia le cuentan lo que nosotros hablamos. No le da vergüenza al padre William Arias. Pues bien, entonces, el padre Casimiro, ¿cómo es? Leonardo Casimiro, es el encargado en la Arquidiócesis de Santiago de la animación bíblica de la pastoral. ¿Y a quién más? Bueno, yo tengo una lista que se va a quedar para el próximo programa, pero son las personas que me encontré en la capilla La Milagrosa, que usted ha estado por allá, por Los Montones, San José de las Matas. Una capilla preciosa que ustedes pueden ver y que van, Monseñor, cada domingo muchos autobuses que pasan por ahí y entran a la capilla, porque es preciosa. Es la segunda vez que la mencionamos aquí, Polo. Sí. Porque acuérdate que yo te dije que incluso me equivoqué. Porque yo llegué ahí a esa capilla a una reunión con un grupo determinado. Llegué, vi gente delante de la capilla y tú sabes cómo soy yo, le solté una de las mías. ¿Cuándo? Eran turistas. Yo creí que era de la gente nuestra y entonces le solté una bobería ahí, sacándose fotos, a veces ni siquiera de la mejor manera. Eso lo comentamos una vez. Es al lado de la casa de doña Camelia, que ellos fueron que hicieron esa capilla. Y yo, por noticia de Monseñor Fausto Mejía, supe que esa capilla es una réplica de la última iglesia rusa en Rumania, me parece, que la vieron ellos. Son ¿Usted me da un dato nuevo? No, yo lo dije aquí. Pero parece que son gente que camina mucho, y vieron eso y quisieron hacer una réplica, por eso esa forma tan especial que tiene. Pero mire... Aunque yo dije, está aplatanada, porque ahí hay troncos de pino. Eso es lo que iba a decir, que cayó como uña al dedo, como decían, porque el entorno donde está, yo pensaba que era... Como anillo al dedo, no como uña. No. Dicen los mexicanos como uña y mugre, dicen mucho. ¿Ya tú vas a saludar? No, ya, se me queda para la próxima semana. Bien, pues entonces, yo como siempre voy acumulando algunas personas, ya cumplí con el saludo que le ofrecí al padre William Arias, a Piro y a Lidia, nuestros amigos fidelísimos de Comunicación y Vida. Pero en el programa anterior se me pasó, que lo tenía pendiente para hacerlo, enviar los saludos, pero nunca está mal, eso nunca está de más. Al padre José Luis Sedano, en la diócesis de Baní,
el padre José Luis Sedano, ahora me entero yo por mi cuñado Ramón Urbáez, que es muy fiel de Comunicación y Vida. No son todos los padres que ven esto. Pero mire, démosle gracias a Dios. Yo vivo chismeando, porque hay mucho. Pero hay, gracias a Dios, gracias a Dios. Mira, el padre Darío, padre Darío Taveras, que es fijo, el otro día se quejó porque a donde en el canal que él lo ve se lo repitieron. Parece que se equivocaron. Sí. Entonces, pues bien, aprovecho. Espérese. El padre José Luis Sedano, de la diócesis de Baní, pues nuestros saludos para... Tú lo debes conocer, es uno como del colorcito tuyo. Sí. Dilo tuyo, entonces, que voy a seguir. No, lo que iba a decir, que nunca olvido cuando fui donde los monjes cistercienses de Jarabacoa, porque me hicieron una oración por el trabajo que uno va realizando, y entonces vino a mi mente ahora esa visita que hice allá a ese lugar. Ah, pues entonces muy buena ocasión para que ahora entre Wilsenia y Elías. Y Elías Rodríguez me pongan el collage que preparé del monasterio y de los monjes de Jarabacoa, los monjes cistercienses, que lo preparé para el programa anterior y no me lo pusieron. Ahora va. Entonces, saludamos, aprovechamos, porque yo te dije que ahí mismo entrando de una vez, el que está mayorcito ya, yo confundo, José María es el superior actual, sacerdote, pero hay otro de los primeros que llegó de España y desde que entré, la columna del camino. Porque ellos lo distribuyen allá fielmente. Entonces eso me dijo, lo primero que veo. Entonces pues aprovechamos para saludar de nuevo a nuestros hermanos, los monjes del monasterio cisterciense de Jarabacoa, que cada año, yo estoy yendo allá, cada año. Por cierto, con relación a esa columna, muy bonita la de este domingo, las anécdotas que usted cuenta con Basilio y todo aquello en el seminario San Pío X. No, está bonita. Hay gente que lo sigue muy bien, incluyéndome a mí. Yo te dije que hay gente, me encontré una profesora que va recortándolo para coleccionarlos. Bueno, entonces también aprovecho para saludar, ya los felicité personalmente, a Puraluz Vargas y Francisco Guzmán. Tú los conocerás, son de la parroquia San Agustín, del sector que se llama Francisco del Rosario Sánchez, por allá por donde está el Divino Niño, cerca, colindando con Jardines del Norte, en Santiago, esa zona ahí. Entonces, ellos acaban de celebrar sus bodas de plata matrimoniales. Entonces, yo fui el ministro testigo ahí. El que bendije las bodas de ellos, ya celebraron. Entonces, yo estuve celebrando en la parroquia San Agustín, y había confirmaciones, primera comunión, y luego puse a los novios al final para una oración antes de la bendición. Qué bonito. Y eran ellos, pues lo celebraron muy sencillamente, 25 años llevan ya. Acuérdate que yo hice una broma y fui a visitarlos allá a su casa, el Francisco del Rosario Sánchez, y hizo la Puraluz un sancocho, una paila de sancocho, pero 3 comensales nada más, con una palangana de aguacate. Sí. Polo, que si tú tienes hambre, te estoy atormentando, pero no es mi intención. Sí. Y entonces, única vez que yo he sacado fotos de comida para ponerle en Facebook, porque a mí me da no sé qué cuando veo que gente, y sobre todo si va a comer bueno en un restaurante, y lo primero que hace es que le saca una foto y la pone en Facebook. No me hace nada de gracia. Digo, ay, un pobrecito que vea esto. Pero ese día saqué mi foto del sancocho y del aguacate y los puse en Facebook. Sí. Entonces le puse una nota que decía, yo los casé, para decirlo en dominicano, pero no había recibido los estipendios y ahora fui a recibirlos en especies.
sancocho y aguacate. Y la gente le puso muchísimos comentarios. Pues a Pura Luz y a Francisco, nuestros buenos amigos de la parroquia San Agustín, aprovecho también para saludar en la parroquia San Agustín el grupo grande de confirmaciones, todos muy bien preparados. Pero usted tiene un... Porque, óyete, cuando yo les preguntaba, respondían con tanta fuerza que a veces no saben lo que están, ni responder. Estos, porque hay dos preguntitas que se les hace. O sea, ellos deben intervenir dos veces en el momento de la crismación, es la unción con el Santo Crisma. Y estos respondían, yo le dije, estos están bien instruidos, porque respondían con fuerza, porque a veces responden con tanta debilidad que yo digo, espérense, le voy a hacer la pregunta ahora para que me respondan, sí o no, si me respondan con desayuno sí, o con cena o con lo que sea, pero que se oiga. Pues ahí no. Pues aprovecho para saludar al padre Agustín Valdera, que es el párroco. Mi amigo, sí. También están el padre Carlos, el padre David, el diácono Rada, el diácono Manuelo, Juan Bautista, que nos asistió ese día. Pues aprovecho para saludar a toda esa buena gente. Usted tiene un paquete de saludos que me enviaron de San Ramón Nonato. ¿Usted no me lo va a decir? No, ya eso fue todo fue entregado personalmente. Si usted está dudando ya, eso es problema suyo. Porque ya yo se lo entregué. Sí, pero es verdad, es verdad. Ya yo se los entregué. Yo pensé que en público usted lo iba a decir. Pero entonces más adelante, sí, quizás, porque como vamos a tener que referirnos también a lo del padre Martín Luzón, pues ahí sería bueno hacer referencia también a lo de San Ramón Nonato. Bien, Polo, pues... oiga, qué asistencia la mía, oye, me recojo. Tú a veces pegas. Bien, entonces, la palabra. Antes de la palabra, yo quiero que me pongan esta imagencita de septiembre, mes de la Biblia, que la tienen a mano, ya está por ahí, porque ahí está en el plan de pastoral que seguimos en el país, la Iglesia Católica, pues ahora el valor del mes, lo ven ustedes ahí, lo saben ya, es meditación. Y el lema de este mes, dichoso quien medita la palabra de día y de noche, que está tomado libremente del segundo verso del Salmo primero, esa expresión, meditar la palabra día y noche. No voy a extenderme, aunque podría hacerlo, porque en este país, Polo, ¿tú crees que la gente medita mucho en este país? Aparte de los monjes de Jarabacoa. Va creciendo esa actitud bonita, pero creo que nos falta. ¿Tú crees que va creciendo? Sí. Y sobre todo, mire, monseñor, como en muchas parroquias ahora son los jueves de adoración, eso ha contribuido. Contribuye, pero a otro nivel, que no sea religioso, el recogerse. Ahora que se están dando cuenta y andan promoviendo muchísimo el yoga y no sé qué, porque ahora que se dan cuenta lo que la Iglesia Católica por estas latitudes siempre ha promovido tanto, de recogerse y concentrarse en soledad. Polo, esto podría ser medio largo, pero simplemente quiero hacer esa referencia. Tú dices que los tiempos van cambiando para bien. Dios quiera que sea así. Porque en los seminarios y en las casas religiosas insistían mucho en la meditación. Porque después fue que vino orar en grupos y alabanza y grupos de oración, pero antes era sobre todo meditación, es decir, oración contemplativa, uno en silencio recogido con el Señor. Entonces, había que hacerse un poco de fuerza para uno poder cumplir eso, porque nosotros somos latinos, tropicales, bullangueros. Mira, la primera vez que yo pisé
en Barranquilla, Colombia, yo dije, no, pero ya yo entiendo. Eso era un rebú de música y de vendedores por las calles y de cuantas. Digo, igualito. No, y ciudad de Panamá. Usted se monta en una guagua que ellos le llaman chiva. No, pero, y eso es no. música. Sí. Salsa y todo. Y pintadas que a mí me parecía que yo estaba en Haití. En Haití, sí. En cuanto a la pintura, muchísimos ramos y figuras en muchos colores. Aquí no hay nada parecido a eso. Y mira, Panamá y República Dominicana debíamos parecernos. Pero Panamá en eso a quien se parece es Haití. En los autobuses multicolores. Pero bien, tropical. Nuestra zona no se presta mucho para quedarse meditando. Yo conté que cuando nosotros muchachitos íbamos al seminario, acuérdate, yo entré de 15 años, y luego uno salía a la vacacioncita y en su casa se quedaba solo para hacer la meditación y enseguida iba la mamá, mi hijo, ¿te pasa algo? ¿Tú estás enfermo? No son 2 ni 3 a los que nos sucedió eso. Para completar, siendo yo cura ya, éramos 4 curas viviendo en una casa con un meneo que ya usted sabe de gente y gente. Y un día, por gracia de Dios, estaba yo infinitamente agradecido del Señor que solo quedé yo en la casa. Y estaba tranquilito. Y llegó una doña y tocó la puerta. Muy amiga mía, una santa dama que murió hace mucho ya, una catequista. Entonces cuando salgo y dice, ¡ay, está solo y sin un radito! Y yo agradeciéndole a Dios que el vecindario estuviera en calma y mi casa sin, porque precisamente, porque cada uno con lo suyo. Yo he contado por ahí, que desde pequeño yo como privé en carpintero de chiquito, hijo de carpintero, y hacía mi casita y la techaba de yagua, la cercaba de penca de coco, bandeadas, y eso quedaba precioso, y una tierrita amarilla de barranca sacada de por allá. Entonces ahí tendía un saco y ahí me ponía yo a leer, solito. Quiere decir, cada uno con lo suyo. Pero ahora, como te dije, es que mucha gente se está dando cuenta del bien que hace la meditación, el recogimiento. Mucho más cuando es a nivel espiritual, que tú te concentras con tu Dios. Entonces, por eso, el valor del mes de septiembre, meditación, pega mucho con la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios no se medita, ¿qué se queda? Lo que no se medita, y quizás hay gente que hasta se sorprende con uno, de que retiene muchas cosas, pero lo que se recibe así, permanece. Así. No estamos aquí para dar testimonios personales ni nada de eso, pero cada loco con su tema. Y yo tengo el mío. Sí. Será por loco o por entino, pero... Sí. Entonces, por ejemplo, yo participo de una cosa, una actividad. A la mayoría de la gente, ¿qué le sucederá? Eso pasó y se acabó. Cuando yo me veo solo, por ejemplo, hasta al acostarme, vuelvo y repaso todo. Y si yo hablé, lo que yo dije sin querer, es un hábito. Repaso. Fulanito me dijo, sucedió esto y esto. Ahora imagínate tú, eso es como las vacas rumiando el alimento. Así es que las vacas aprovechan el alimento. Entonces, ¿cómo no se va a grabar? A veces hay gente que se sorprende que yo salto con cosas que yo no debería acordarme de eso. Pero es un sistema bueno, en base a meditación, a serenidad. Entonces, tiene que grabarse. Pero bien, eso a propósito de esta palabra. De toda palabra y del mes, de la palabra o de la Biblia en el que estamos. Pues ahora entonces una miradita
a una pequeña sección o perícopa del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, a partir del verso 38. 4:38. Ahí. Suerte a Dios que no estamos en el lugar donde de una vez me lo iban a jugar a la loto. Bien, pues entonces compartimos. Como siempre, son pasajes conocidos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Bien, no había un judío que no fuera a la sinagoga los sábados. Y todo se centraba alrededor de la palabra. Y la oración que podía brotar, brotaba de la palabra. Date cuenta, Polo, ¿qué era más sagrado para el pueblo judío? Te pregunto yo, Polo, ¿qué era más sagrado para el pueblo judío? ¿El templo o la sinagoga? Que los dos eran centros de adoración. La sinagoga, pienso. El templo. El templo. El pueblo de Israel suspiraba con ese templo. Ahora tú te puedes imaginar cada vez que se lo destruían. Como dijimos aquí, cuando el temita que tú debes recordar muy bien, porque fue el arca de la alianza, por el si sagrario, acaso, ay, por Dios, si acaso, el sagrario, te lo sí, menciono. ¿Y sí. por qué será que vuelve sin uno querer? Eso no lo olvidaré nunca. Entonces, el arca estaba en el templo. En una sinagoga no había arca. En una sinagoga está la palabra. Y si tú quieres, búscate en internet un día a ver, para que tú veas cómo la preparaban en rollos. Entonces, en una especie de cofre tubular precioso. Y ahí esa palabra, cuando un jovencito va entra a la edad ya en que puede proclamar la palabra, lo llevan actualmente junto al Muro de los Lamentos en Jerusalén, ahí lo vieron estos ojos. Entonces, por ejemplo, el papá carga al muchacho y el muchacho con la palabra, ese cofre bien preparadito, bonito. Una ceremonia bonita. Una ceremonia muy bonita con su, ¿cómo se llama? Un paño de hombro. No sé qué otro nombre podríamos decir, pero no me acuerdo qué nombre le tendrán ellos, que termina en flecos. Tú no sé si te has dado cuenta. Entonces, el templo era lo más sagrado, sacratísimo. Date cuenta que no podían entrar. Los paganos se quedaban en el espacio para los gentiles, el patio de los gentiles. No podía entrar un pagano. Y luego, al Sancta Sanctorum, o al lugar santísimo, solo entraba el sacerdote una vez al año. Tú te puedes imaginar, ese es el templo. Pero ahora tú puedes decir, ¿y el que vivía muy lejos porque el templo estaba en Jerusalén? Y entonces los judíos que se quedaron por Babilonia en los confines de la tierra, ¿cómo se hacían? Pues la sinagoga servía para la palabra semanalmente y anualmente echaban ese viaje al templo de Jerusalén, que en el Evangelio encontramos hasta Jesús yendo con sus padres una vez al año a visitar el templo de Jerusalén. Pues bien, al salir Jesús de la sinagoga, era común que todos los sábados se reunieran en la sinagoga para oír la palabra y también la explicación de la palabra y todo lo demás. Bien, ahora viene el temita que yo una vez lo mencioné aquí. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Bien, la suegra. Aquí dije yo una vez que ¿por qué será que a la suegra le va tan mal en las historias? Aquí no, aquí le fue bien porque él de pie a su lado, al lado de la suegra, dio orden, o dice aquí, increpó a la fiebre y se le pasó. Y la doñita, levantándose enseguida, se puso, aquí dice,
a servirles, a servirles. Hay muchos manuscritos valiosísimos, papiros. Tú sabes que esto se reconstruyó con los papiros que fueron apareciendo. Entonces hay que ponerse de acuerdo y tomar de aquí, de allí, de allí, y después hay que tomar una decisión cuando difiere uno de otro. Entonces, la mayoría dice servirles, pero hay algunos muy autorizados que dicen se puso a servirle. A Él. A Él, a Cristo. Pero en el despertar del cristiano explicaba yo que para nosotros da lo mismo, porque servir al prójimo es servir a Cristo. Y nadie puede decir yo sirvo a Cristo si no se conduele con el prójimo. Entonces, las dos cosas. Se nos fue el tiempo del primer segmento, seguiremos, Dios mediante, en el siguiente. Es la palabra que después de esta pausa vamos a continuarla. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y seguimos con la palabra. Polo, estábamos mencionando a la suegra. Como la gente siempre está pendiente de alguna pequeña anécdota, acuérdate que a mí me encantó cuando yo oí eso. La mencioné ya una sola vez, en un programa anterior, que alguien estaba leyendo al aire libre en una celebración, yo mismo en Ingenio y en cosas, para allá, para Barmil, celebraba yo abajo una mata a la orilla del cañaveral, misa así al aire libre. Entonces alguien estaba así, le tocó hacer esta lectura, entonces cuando está con el libro, y él de pie a su lado increpó la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida, se puso a servirles. Entonces Jesús curó a la suegra de Pedro. Levantó la mirada como hace un buen lector, porque el que lee así no es buen lector. Entonces, en lo que él levantó la mirada, vino la brisita y le pasó las hojas. Entonces, cuando él bajó, otra vez, le cayeron los ojos donde decía, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Que es un relato de la pasión. Entonces, porque Jesús le curó la suegra, Pedro salió afuera y lloró amargamente. Porque la pobre suegra no quedan bien en las historias. Tan buenas. Pero aquí no. Aquí, entonces, destacamos otras partecitas ya para ir completando. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Entonces, Dios visitando a su pueblo en la persona de Jesús. Dios, así encontramos en el Evangelio. El Señor ha visitado a su pueblo. Y eso es lo que se nota. Y por eso, el Rey y Señor, dueño de la creación, Rey de la historia. Y por eso, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues hasta la enfermedad le obedece y los demonios le obedecen. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios
proclamando la grandeza de Dios. Varias veces sucede en los evangelios. Y yo no sé, Polo, si tú oíste al padre Emiliano alguna vez referir, yo lo oí a él personalmente, pero me parece que después lo leí también en Jesús está vivo o alguno de sus libros, que él contaba la siguiente anécdota. Lo invitaron a dar un retiro a sacerdotes. Era, me parece, en un país de Europa. No se me viene a la mente Suiza, porque él dio retiros en el mundo entero. Entonces a ese retiro, sabiendo que él estaba ahí, le llevaron a una joven endemoniada. Ya tú sabes que el que está así se retuerce. A mí me tocó ver una vez, que quien le hizo el exorcismo fue Monseñor Jiménez, por casualidad. Entonces, retorciéndose, pero una cosa espantosa. Entonces, bien, abrevio la anécdota, que la habrán oído, y Polo, si no la ha oído, la oye por primera vez. Entonces, precisamente estaban con el Santísimo expuesto cuando se le llevaron. Y bien, el padre pidió, el padre Emiliano, que le acercaran el Santísimo Sacramento. Y cuando le llevaban la custodia y le acercaban al Santísimo, se retorcía, pero eso sí que se ponía. ¿Qué inventaron? Cambiaron la hostia consagrada por otra hostia cualquiera, iban y le acercaban la custodia y la muchacha no hacía nada. Y les repitieron la experiencia. Entonces la conclusión del padre Emiliano era: somos nosotros los que nos engañamos y no vemos nada. El demonio lo ve, porque cuando le acercaban la hostia consagrada, la muchacha se retorcía como una endemoniada, y cuando le acercaban la otra no hacía nada, y que todo el que estaba ahí, ¿qué era lo que veía? Una hostia, pero el demonio no. Entonces, aquí lo vemos, que los mismos demonios proclaman la condición de hijo de Dios, del Señor. Entonces, he querido traer a colación eso porque entre nosotros también ha sucedido. El padre Emiliano era casi dominicano, canadiense, nacido en Canadá, pero dígame usted cuántos años, y después era ciudadano del mundo. Pues bien, al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Hablamos al principio de la meditación. Cristo varias veces en el Evangelio aparece buscando la soledad. A veces tiene éxito y a veces no, porque tú te acordarás que a veces dice, vamos a un lugar tranquilo por ahí, y la gente se enteraba y cogía y llegaba primero. Cuando llegaban para estar en tranquilidad y en soledad, ya la multitud estaba ahí. Y San Francisco de Asís, me viene a la mente ahora, acostumbraba eso. Hay un lugarcito en la loma de Asís, frente a Asís, que se llama Icárceri, como las cárceles. Y ahí hay unas cuevas a donde iba San Francisco de Asís a recogerse y a meditar. Ahora eso lo tienen como un centro de peregrinación, incluso con altares al aire libre para celebrar la Eucaristía. Una vista preciosa. Yo saqué incluso fotos y todo del vallecito de Asís desde arriba, desde la montaña, buscando la soledad. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. ¿Qué dijimos en el programa anterior? Que la gente se agolpaba alrededor de Jesús. Tenía hambre de oír la palabra de Dios. Y yo te pregunté, Polo, ¿eso era antes y ahora? Y tú me dijiste, sí, hay gente que tiene. Sí. Y yo te dije, sí, y hay otra gente que de solo tú mencionarle el nombre de Dios, creen que tú lo estás ofendiendo. También hay de eso. Dígame usted unos pechugones ahí
sabiondos. ¿Quién le va a mencionar el nombre de Dios? El nombre de Dios es para bruto y usted es un hombre ilustrado. Sí, aquí en el país hay de eso. Recuerdo lo que usted dijo del caso. Yo estudié. Del rector, el ex rector aquel. Yo estudié. ¿Usted cree en Dios? Yo estudié. O sea que, eso es para bruto y analfabeto. Sí, sí. Pues siga ahí que usted va bien. Bien. Dieron con él e intentaban retenerlo. O sea, buscando la soledad, lo descubrieron y ahora viene esa partecita, Polo. Intentaban retenerlo para que no se les fuese. Hay quien quiere echarse a Dios entre un bolsillo. Hay quien quiso dejar a Cristo y que se quedara ahí para beneficio, no con mala intención. Pero ¿qué hace Cristo? También a los otros pueblos tengo que ir, porque para eso he sido enviado. Espíritu misionero. El Papa Francisco, ¿cuántas veces habrá dicho que la iglesia o es misionera o no es nada? Usted anuncia a Cristo o no tiene a Cristo. Porque si tiene a Cristo, no me venga con cuento de que usted tiene a Cristo y no lo anuncia. No tiene nada. Yo lo he dicho a mi manera. A usted le ponen una brasa en la mano, algo tiene usted que hacer. No solamente al que fue enamorado a la casa. Sí. ¿Tú no te acuerdas ni de eso? Sí. Del muchacho campesino de aquellas edades que fue enamorado a la casa. Y el viejo tenía una cachaza tan grande en la mano que cogía la brasa y se la ponía en el cachimbo, ahí. Que estos ojos lo vieron, que había viejos con la cachaza tan fuerte que cogían la brasa y la ponían ahí. Solo que el viejo, distraído, cuando tuvo que quitar la brasa, se la pasó al muchacho. Y entonces el muchacho, dígame usted, enamorado, tenía que demostrar valor, hizo así con su brasa, y cuando ya estaba saliendo el jubazo fue que le dijeron, pero muchacho, suelta. Entonces, Polo, si alguien tiene a Cristo en su corazón y no lo anuncia, ¿se le puede creer que tiene presencia de Cristo? No. Porque si usted tiene fuego en las manos, algo tiene que hacer. Y más todavía si el fuego es en el corazón. No me diga que usted se va a quedar igualito, porque usted se remenea obligatoriamente. Igual pasa con la fe. Bien, se termina aquí. Espíritu misionero. ¿El plan de pastoral para qué es en nuestra iglesia dominicana? La iglesia católica, para ir detrás de los alejados, detrás de los fríos que han dejado enfriar su fe o por distintos motivos han perdido quizá la ilusión de Cristo. Entonces para eso trabajamos. También a otros pueblos tengo que ir, también a otros ambientes, también a otros lugares. Y yo lo aplicaba, por ejemplo, la gente a veces se lleva bien con un sacerdote y quisieran que el cura se quedara ahí hasta que se pudra. Pues no, también a otros lugares tengo que ir. Espíritu de servicio. Yo estaba en el sur, la iglesia me necesitó en otro lugar y me trajo para otro lugar. Eso es enteramente normal. Pensé en la canción, tengo que cantarte. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo? Si tu voz me quema dentro. Qué memoria la mía, ¿eh? Hace tiempo que no desentono. ¿Por qué no dice que estamos hasta desentonando? No. Dilo tuyo. Sí, con relación a lo de la meditación, ese valor. O sea, que hablábamos al principio de que tú dices que ha ido calando poco a poco el tema de el recogimiento, la serenidad, la meditación. Y entonces había un grupo de jóvenes que me contaron que iban a un campamento, a un retiro de formación, pero una de las reglas era no llevar celular para que se concentraran. Entonces 5 jóvenes dijeron, si no es con celular, no voy. Se devolvieron a su casa. No sé la reacción del papá y la mamá, que tenían la ilusión de que su hijo participara. Entonces, ahí tienes tú, Polo,
es algo muy bueno que puede volverse algo perjudicial. Algo muy bueno, porque yo soy el primer defensor de los teléfonos inteligentes, soy yo. No porque yo lo use para llamar, porque vive apagado, el mío vive apagado. Pero y tú sabes el instrumento de cultura y de cuantas cosas que es un celular del que sepa aprovecharlo. Incluso aunque no sea de los mejores. Pero ya a cualquier celularcito, dime tú si tienes internet, si tú tienes ahí acceso a Wikipedia, o puedes en el mismo internet, en Google, buscar un tema. Hay cosas que en vez de yo romperme la cabeza, ¿y cómo sería tal? Ahí está. Ahí entonces, pero mira, y entonces lo que yo tenía dudoso en la cabeza, se aclara. Y en el caso mío, yo tengo diccionario hasta de los idiomas que no existen. Los tengo yo en mi celular. Quiere decir que yo no soy el jovencito que se va a quedar porque no le permite el celular, pero a mí me hace falta, porque incluso todas esas lecturas que todos los días del mundo yo pongo en 3 idiomas diferentes en Facebook, ¿de dónde que lo hago? Es en el celular. Sí. Entonces yo entiendo, pero lo que te digo, el que no sepa recogerse en soledad absoluta, no es cuestión de fe. No puede llegar a ser una persona auténticamente madura, porque la persona madura tiene que reconciliarse consigo mismo de manera que llegue hasta sentir satisfacción de la soledad, de estar consigo mismo. Ahora el que no se acepte a sí mismo tiene que estar inventando, constantemente. No, y distraído en otra cosa porque no se siente a gusto consigo mismo. Eso es un indicador muy interesante. En un joven puede ser que lo que haya sea esclavitud, es un vicio, una adicción en un joven. Entonces no debería ser así. No se hizo el hombre para el celular, sino el celular para el hombre. Diría Cristo, no se hizo el sábado para el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, dueño y señor de la creación. Usted que manda, ninguna cosa lo puede mandar a usted. Esclavizar. Entonces, ese aporte tuyo, Polo, es muy actual, y a saber, los jóvenes que estén en esa condición, con una esclavitud que no saben otra cosa que estar. Dime tú, yo mismo he tenido que mandar a curas que apaguen celulares. No es que están chateando, pero están atendiendo celulares. Digo, yo no hago eso. Yo hablando con nadie tengo un celular prendido, entonces tenga la bondad, quite eso, porque si vamos a concentrarnos, ahora la gente atiende 70 cosas al mismo tiempo. ¿Qué puede quedar? Y la salud se deteriora. ¿Y qué es lo que sigue? Dios sigue la palabrita. Y tenemos por ahí unos comentarios suyos, y también quiero que comentemos de la participación suya y un servidor en los 50 años de vida consagrada del padre Martín Olivio Luzón Ramírez. Quedan ahí como un poquito que nos da para concluir. Polo, te felicito. ¿Qué hice? Te felicito. Sí. No, que hoy nada más vas a escuchar una sola palabrita. Está bien. Tú que vives quejándote. Atento. De que yo anuncio una y luego resulta un racimo. Una familia de términos. No. Mira, hoy me vino a la mente una expresión que quizás no se usa mucho ya, pero era frecuente oír cuando, por ejemplo, una persona sabe que un hombre o un muchacho que no lo quieren mucho en un lugar, y a pesar de eso fue allá y se metió y esto y lo otro, entonces después puede decirle a alguien, tú eres arrestado. Sí. Sí. Eso se usaba mucho. ¿Qué hiciste eso? Entonces, a mí me vino a la mente y estuve dudoso. Digo, déjame ver si esto es invento dominicano. ¿Y qué encontró? No es invento dominicano. Viene del latín, pero es arrestar con S. Ahí es que lo dañamos aquí. Porque arrestar, es decir, la misma palabra
que usamos para retener a alguien o privarlo de su libertad, a fulano lo arrestaron, es la mismita palabra que significa determinarse, resolverse y por extensión arrojarse a una acción o empresa ardua, a algo difícil que sabiendo usted que es difícil y peligroso y sin embargo se lanza. El mismo término arrestar es el de privar a una persona de su libertad o el de tener la osadía como para lanzarse a algo que le supone peligro. El arrojo. Arrojo. Sí. Entonces, Polo, Sí. Polo está botando la versión. Sí. Aceche, aceche. Sí. Entonces, cuando aquí decimos arretao, sin la S y sin la D, lo que estamos queriendo significar es alguien valiente, atrevido, osado, que se dice, o también arrojado, aunque eso lo entiende muy poca gente aquí, porque si usted dice arrojado, fue a alguien que lo mandaron a la porra y lo tiraron por allá, lo arrojó bien lejos, pero el arrojo no se entiende como valentía, sino como lanzamiento, aquí en el español de uso en este país. La palabra de hoy entonces, arrestar. Polo, no seas tan arrestado. Y oiga, ¿sabe a mi mente qué llega? Cuando habían pozas para bañarse, muy difícil, peligroso. Sí, ahí se lo decían. Lo decían, tú eres arrestado que te tira a eso. Sin saber nadar. Sin saber nadar. Polo, no. No. Polo, tú eres Está bien. Entonces, terminamos con la palabrita porque nos queda poco tiempo ya. Bien, pues entonces vamos a aprovechar lo que nos queda. Mira, Polo, que yo estuve en San Ramón Nonato, como te dije, celebrando, es el 31 de agosto, eso no se inventó por ningún lado el pobre San Ramón, ni en los calendarios litúrgicos apareció, pero lo celebramos aquí en los Cerros de Gurabo, en Santiago, con el padre Ismael Nova y Gustavo Londoño, los dos eudistas colombianos, Ismael Nova es el párroco, pues ahí estuvimos con un gran grupo de ahí fue solamente la Eucaristía con motivo. Y ahí es donde desde que entré, entonces los saludos a Polo preguntando por Polo, que esto, que lo otro. ¿Qué le dijo? No, yo no le contesté mal. Pues está bien de él. Bien, pero también, oye, debo dar las gracias y felicitarme porque los mensajes que enviamos sobre los conconetes a doña Aurita Nova, ahí puso cuantas cosas en Facebook, que ella es fija con Comunicación y Vida. Que alguien le diga a Aurita esto que estamos diciendo, quiere llamarme, la pobre, tan buena persona y buena amiga, pero ahora las comunicaciones, sobre todo yo que no enciendo un celular y que camino tanto, lo único que puede hacer la gente es llamar al arzobispado, ahí me dan la noticia y dejar un teléfono para yo cuando pueda, si sé quién es, porque a veces una gente que yo no sé quién es, no me quiero aventurar, porque tampoco tengo mucho tiempo disponible para eso. Entonces, Polo, estuvimos en las bodas de oro sacerdotales del querido padre Martín Olivo. Ahora fue que me vino a la mente el segundo nombre. Olidio. Martín Olidio Luzón. Luzón Ramírez. ¿Luzón? Ramírez. Eso no me lo sabía. Pero el Olivio Martín Luzón. Pues estuvimos en la parroquia Santuario de la Altagracia en Santiago. Ahí estaba Polo. Y si no le ponen esa foto que está Polo con todos esos clérigos, esos eclesiásticos. Parezco yo un cardenal ahí. No te voy a decir nada. Mejor no te digo nada, porque todo ello. Déjalo ahí. Entonces, ahí también
En esas fotografías pueden ustedes ver el querido padre Darío Taveras, que fue el que predicó, ahí está. El padre Martín Luzón, muchas veces con su familia, ahí estaban todos, incluso vinieron de fuera del país, sí, porque algunas de sus hermanas están en Estados Unidos, incluso casadas con extranjeros. Ahí conocí una que está casada con uno de origen boliviano. Entonces, y después ahí el padre Enerio y el padre Aridio Luzón, porque son del mismo lugar, vecinos de Palo Quemao, del padre Martín Luzón, y después el padre Nino, el padre Regino Martínez. ¿Tú te diste cuenta? Sí, el padre Beltrán. Beltrán, que es el decano. Jesús María. El padre Jesús María. El padre Amós. Mucha gente. Ahí estaba Argelia Esteves, mi querida prima Argelia Esteves, y Humberto, su esposo. Oye, solamente así, a pesar de que ellos vinieron a los 9 días de mi hermano, ahí estuvieron también. Es muy cumplida Argelia. Y Eduardo Esteves, su hermano. Su hermano también. Quiere decir que sirvió para muchas cosas, a pesar de la crueldad de la hora. Sí. Oh, terminamos casi a las 2. ¡Qué hora, Santo Cristo! A Vicente y Carmen Nelia estuvieron. Porque eso fue ya en la pachanga. Sí, sí. En la fiesta que hubo después, yo salí huyendo. Sí. Después de la misa a la mesa. Pero entonces a Martín Luzón le gusta que yo le diga, Martín Luzón, corta tu caña. ¿Tú no sabes por qué? No. Había un programa de comentarios de humor político muy difundido en el país, de Polito, el viejito charlatán. Sí. Ponte durito, Polito, no sé qué, decía. Entonces, él bromeaba. Nosotros emitimos un documento con una lista larguísima de firmantes. Martín era uno de los primeros, Martín Luzón, y yo aparecía como en el número 12, creo. Entonces, dijo Polito, el viejito charlatán, decía él, dice, y en vista de que los dominicanos se han dispuesto a ir al corte de la caña, vamos a mandar a varios ciudadanos a cumplir esa tarea. Y entonces comenzaba una tamborita, Crintinton, dice, Martín Luzón, corta tu caña, Freddy Bretón, corta. Pero eso fue en el siglo I por allá, y todavía yo veo, Martín Luzón, corta tu caña. Entonces ahora lo primero que le dije, pues mira, muy bonita esa celebración, 50 años, no hay que decir más. Está un poquito flaco Martín, trabajando en la diócesis de Barahona, por allá por Villa Jaragua. Siempre muy entregado, muy servidor, pidió oraciones, hagamos oración por él y por todos los sacerdotes. Con esta reflexión y también compartir con ustedes nuestras vivencias, en este caso de este amigo y hermano, hacemos una pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy quiero pedirte, Padre, por todas aquellas personas que ya salieron de este mundo, personas con las que tratamos, que nos favorecieron o nos aborrecieron. Por todas ellas te pedimos. En la medida que avanza nuestra edad, se multiplican los que van, como quien dice, quedando en el camino.
y luego hay añoranza de parte nuestra respecto a ellos. Bendícelos a ellos, también bendice a los familiares que los pierden, para que puedan asumir y completar la tarea de asimilar esa pérdida. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.